En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha acusado el Ayuntamiento de Hondarribia y muy especialmente pues a Miren Ayerbe, ¿no?, que se ha encargado de también la organización de este foro tan interesante, ¿no?, en el que de alguna manera estamos aglutinando el conocimiento de los Pirineos. Voy a centrar mi intervención en dos partes. Quiero hacer una introducción al trabajo realizado en la ciudad de Pamplona, algo muy breve. No me voy a ir tanto al ámbito histórico, sino más al ámbito de gestión del patrimonio. Y luego la parte, yo creo, más importante y más enriquecedora, que es ese proyecto Fortius con nuestra ciudad hermana de Bayona, que la verdad está sirviendo pues para dinamizar nuestras ciudades y para dinamizar nuestro patrimonio más importante que tenemos en ella, ¿no? Bueno, Pamplona en este momento cuenta con un recinto fortificado construido entre el siglo XVI y siglo XVIII. Es lo que en este momento podemos apreciar, ¿eh? No obstante, el origen de Pamplona es el año 74 a.C., tiene origen romano, cuando se funda la antigua Pompaelo, ¿eh? Pamplona va evolucionando, siempre desde aquel momento ya es una ciudad amurallada, y se va desarrollando en tres burgos, ¿no? El burgo principal, que es la Navarrería, y luego hay otros dos burgos, que es San Cerni y San Nicolás. En el fondo son tres ciudades amuralladas que están están muy próximas, ¿no? Con Carlos III, en 1423, llega el privilegio de la Unión, y entonces cuando realmente se funda Pamplona como tal. Y a partir de ese momento, esos tres recintos amurallados pasan a convertirse en un único recinto, con un primer castillo, o con un nuevo castillo, mejor dicho, el Castillo de Santiago, que es un castillo mandado a construir por Fernando el Católico, y que, bueno, con el paso del tiempo y la evolución de la artillería, lo que hemos ido viendo en el resto de los conjuntos fortificados que hemos tenido la oportunidad de conocer, pues se va quedando obsoleto y hay que hacer frente a esa modernización, y de tal manera que se pasa de esa muralla medieval a la muralla renacentista, que es la que hoy tenemos, ¿no? Destaca por su ciudadela, fundamentalmente, mandada a construir por Felipe II en 1571, y con ella pues se demuele o se derriba. De hecho, los propios sillares del castillo de Santiago son utilizados para construir la nueva ciudadela. El encargo Felipe II se lo hizo al ingeniero en fortificaciones Jacobo Palear el Fratín, y ya el capitán general también Vespasiano Gonzaga, que posteriormente sería nombrado virrey de Pamplona. Tienen en esta imagen una foto aérea de lo que es la ciudadela. Luego comentaremos que, bueno, al final fue mutilada como consecuencia de los ensanches en dos de sus baluartes, y podemos decir que con esa geometría pentagonal que tiene, es la primera que se construyó de estas características en la península ibérica. Pues como ha pasado en todo el resto de plazas fuertes, ¿no?, su declive llegó en el siglo XIX debido al progreso de la artillería y sobre todo también a la llegada de la aviación, ¿no? Hizo que estos sistemas defensivos fueran absolutamente ineficientes. Por otro lado, ¿qué ocurría? Pues que al final la ciudad no podía expandirse, la ciudad estaba encorsetada dentro de ese cinturón pétreo, y continuamente, pues a lo largo finales del siglo XIX y siglo XX, hay continuas demandas de los vecinos de Pamplona para que esas murallas sean derribadas. El derribo de las murallas en aquel momento se convertía en un símbolo, digamos, de modernidad, ¿no?, en las ciudades. Y de hecho pues fue celebrado ese derribo como un gran acontecimiento en la ciudad. En Pamplona los gigantes y cabezudos salen en ocasiones contadas, y ahí el día que se derribaron, que precisamente este año cumple el centenario, el 25 de julio de 1915, pues se celebró, digamos, el principal derribo de la muralla de Pamplona, donde se eliminó todo el lienzo sur. Había habido una eliminación previa, donde se había perdido los dos baluartes de la ciudadela, dos de ellos, el baluarte de San Antonio y el baluarte de la Victoria, pero fue como consecuencia para la construcción del primer ensanche de la ciudad dentro de ese perímetro amurallado, y también fue necesario ese derribo pues para la expansión de las propias instalaciones militares, ¿no?, que se construyeron en esta zona exterior, que luego estos espacios pasaron a ser unos grandes solares que quedaron en la ciudad, pero que de alguna manera las instalaciones militares pasaron a ocupar la zona exterior de la ciudadela. Y el que ya permitió la construcción del segundo ensanche fue el que se realizó en 1915, y digamos que esta es la parte, o sea, podemos decir que en este momento se conserva un 75% aproximadamente del perímetro amurallado, y que exclusivamente pues hemos tenido la suerte de perder solamente esta parte del lienzo sur de la ciudad.
Lo que comentaba antes de los 3 burgos, este es el burgo de la Navarrería, tenía su propia, yo creo que se ve bastante bien la trama, este tenía su propio recinto amurallado, el burgo de San Nicolás, que tenía también su propio recinto amurallado, aquí se ve la calle Nueva, que es un poco la que divide, este era el espacio, digamos, entre murallas, y este es el burgo de San Fermín, que era la tercera ciudad que había, ¿no? Con el privilegio de la Unión se unen, y próximo a la Plaza del Castillo, en esta zona aproximadamente, donde está el número 5, pues se construyó el Castillo de Santiago, que sería demolido para construir el Castillo Nuevo o la Ciudadela de Pamplona. Por orden ministerial en el año 1939, el conjunto fue declarado monumento histórico artístico de interés nacional, todo lo que es el conjunto de amurallado de Pamplona, excepto la Ciudadela, y en el año 73, una vez que el ejército ya se había ido del interior de la Ciudadela, fue declarada, ya digamos se completó el conjunto como declaración. Comentar que el ejército estuvo hasta en el año 1964, se cede ya al Ayuntamiento de Pamplona, la Ciudadela, y no es hasta el año 66, el año en el que el ejército ya definitivamente entrega la Ciudadela a la ciudad, y en ese momento pues vuelven a salir los gigantes y los quiliquis a celebrarlo. Claro, ¿qué había ocurrido? Pues lo que había ocurrido es que mientras el ejército estaba ocupando la Ciudadela, los lienzos de la Ciudadela, lo que eran las defensas, el primer cinturón, digamos, defensivo, se había mantenido, se había conservado. Sin embargo, las defensas exteriores, rebellines, contraguardias, se habían dejado abandonadas bastante, ¿no? Y en el momento en el que el ejército lo cede, pues todavía ya ese mantenimiento desaparece por completo, y entonces pues la vegetación poco a poco lo que va haciendo es generando una muralla verde, una muralla de vegetación que bordea, ¿no? que rodea, que encorseta el propio cinturón amurallado. Y aquí vemos alguna imagen, ¿no? La vegetación, había auténticos árboles en todos estos lienzos, y entonces, bueno, pues con algunas zonas con bastante riesgo de desprendimiento. ¿Se habían hecho, digamos, actuaciones de mantenimiento y de reparación antes del año 2006? Sí, pero digamos no con un plan de acción decidido y firme ya para decir vamos a recuperar, vamos a restaurar todo el conjunto amurallado, ¿no? En 2006, digamos que se empieza a trabajar ya en un plan ambicioso, el cual tiene pues, estos 6 principales objetivos: ordenar, conservar y enriquecer el paisaje urbano histórico del entorno amurallado de Pamplona, de tal manera que permita esa integración entre la arquitectura moderna también y digamos la parte tradicional, adecuar el patrimonio a las nuevas funciones y demandas, creando lugares atractivos para vivir, para visitar y por supuesto para invertir, digamos, para que la iniciativa privada vuelva a la zona amurallada. Hay que tener en cuenta que al final las zonas amuralladas de las ciudades se corresponden con los cascos históricos. Nos encontramos que al final los cascos se van degradando. Nos encontramos también que a medida que nos vamos acercando a los lienzos de las murallas, las ciudades se encuentran todavía en peor estado. Los lienzos, las zonas, digamos, de los paseos de ronda son fondos de saco, son lugares poco permeables, son lugares, digamos, que tienen muy poco interés, ¿no?, para ir a vivir. Entonces hay que potenciar. Y tenemos también de alguna manera que introducir dotaciones nuevas en esa zona del recinto amurallado que hagan como elementos tractores para que la vida de la ciudad llegue hasta ahí, ¿no? Un ejemplo en Pamplona pues ha sido el Archivo General de Navarra. El antiguo Palacio de Capitanía se convierte en Archivo General. ¿Eso qué hace? Pues que haya gente que se acerque a la propia muralla. Otro ejemplo pues ha sido algunas, cuando esto ya se ve que se pone en marcha, algunas actividades hoteleras, hoteles que en el borde, en el límite de la muralla, pues también deciden ellos ahí, ven que hay un plan de acción y deciden llevar ahí su actividad, con lo cual el turista ya se va acercando a la muralla. O algunos ejemplos que luego veremos, ¿no?, como crear un restaurante, como romper barreras y demás, ¿no? Bueno, comprender y organizar la ciudad histórica para el bienestar de habitantes y visitantes, incorporando lo que decía, funciones y actividades nuevas. Conseguir un recinto amurallado accesible. Antes comentaba, la muralla está llena de fondos de saco. Nos encontrábamos que a lo mejor entrábamos a recorrer el paseo de ronda por una zona accesible, llegábamos al final y nos encontramos una gran escalinata. Si íbamos con una silla de ruedas, si íbamos con un carrito de bebé, no podemos continuar, teníamos que dar la vuelta y deshacer el camino que se había hecho. Solo había un acceso accesible al foso de la Ciudadela. Si recorríamos todo el foso, si teníamos un problema de accesibilidad, había que deshacer el camino para volver a salir. Entonces, de alguna manera, el conseguir esa trama. Al final tenemos 5 kilómetros de recinto amurallado y se ha conseguido que esos 5 kilómetros sean en este momento accesibles. Se ha creado también permeabilidad, se ha roto la trama urbana
de tal manera que antes era un continuo entre las viviendas que estaban próximas al Paseo de Ronda y el Paseo de Ronda. Ahora, al romper esa trama, hay pasos que permiten salir sin tener que llegar al final del recorrido, o como luego veremos, hay algunos ejemplos de algunos ascensores, algunos elevadores que permiten también poder llegar ahora al centro de la ciudad sin tener que sin hacer un recorrido de más de 1 kilómetro, más de 1,5 kilómetros, bordeando la muralla para conseguir salvar las diferencias de nivel que existen, ¿no? Concienciar a la ciudadanía de Pamplona, muy importante, y de Navarra, de la importancia material y inmaterial del hecho fortificado, del monumento que tienen en la ciudad, para muchos desconocidos hasta ese momento, y convertir en Pamplona también de alguna manera en un referente internacional sobre patrimonio defensivo, potenciando que la ciudad sea un punto de destino turístico y cultural a través, pues, de ese recurso que es su patrimonio militar. En ese plan se generan, digamos, 3 ejes principales de actuación: la conservación y restauración del propio bien, la incorporación de una serie de mejoras funcionales en el ámbito de vivienda, una política también de vivienda importante hecha desde el Ayuntamiento a través de una empresa pública llamada PCH, destinada a adquirir viviendas en las zonas próximas a las murallas para rehabilitarlas y posteriormente sacarlas a la venta, con el objeto de que la gente vaya a vivir al entorno amurallado, la incorporación de nuevas dotaciones, efecto atractor, la creación de espacios públicos en tramas urbanas que son excesivamente, la muralla era un cinturón, la ciudad no podía crecer al exterior, crecía en altura y entonces los espacios públicos eran mínimos, y lo que comentaba, actuaciones de movilidad y accesibilidad, en algunos casos combinándose ambas. Y luego también una labor importante de comunicación y dinamización, yo creo, de lo que se viene hablando aquí en este foro, del patrimonio, digamos, militar, como un recurso turístico importante. En mi intervención voy a, digamos, siguiendo el sentido desde la ciudadela, el sentido de las agujas del reloj, digamos que se divide como en 6 grandes espacios: el conjunto murallado de Pamplona ciudadela, el frente de la Taconera, el frente de la Rochapea, el frente de Francia, igual que Bayona tiene el frente de España, nosotros tenemos el frente de Francia, y es el mejor, digamos, la parte, digamos, más moderna y más sofisticada y tecnológicamente más importante, con el acceso más importante de las murallas. Yo creo que es otro asunto que nos une, ¿no? El frente de España, la Puerta de España, el frente de Francia, y el frente de la Magdalena y el fortín de San Bartolomé. Toda esta zona del frente Magdalena es la que hemos intervenido en ese proyecto Fortius, que luego comentaré. Por dar un repaso muy rápido, muy visual a algunas actuaciones. La ciudadela de Pamplona, en el año 69, ya se puede ver cómo estaban las contraguardias, cómo se encontraban los rebellines, la vegetación. Prácticamente no se veían los perfiles de los lienzos, La vegetación se había encargado de ocultar todo, ¿no? Por nombrar el rebellín de Santa Lucía, que es, digamos, el punto donde se empiezan, digamos, los trabajos importantes de la ciudadela. Hay que decir que la construcción de una estación de autobuses, que ahora veremos, digamos, fue un poco el dinamizador, el impulsor, el efecto tractor para continuar con el resto de restauraciones. El rebellín de Santa Clara, el rebellín de Santa Isabel y el rebellín de Santa Ana, digamos, el de Santa Clara y el de Santa Isabel con sus correspondientes contraguardias. Este era un solar que existía en la zona del rebellín de Santa Lucía. Era un solar de 30.000 metros cuadrados, era un aparcamiento. Aquí había habido cuarteles militares. Esto es consecuencia de esas primeras construcciones que se realizan, de ese primer derribo de 2 de los baluartes de la ciudadela. Se realizan construcciones militares en el exterior. Era un gran aparcamiento público, 600 vehículos aproximadamente, 30.000 metros, y aquí en San Fermín es, pues, donde se instalaban las ferias, las barracas y demás. Bueno, ¿qué es lo que se plantea? Decir, vamos a recuperar este espacio para la ciudad. Necesitábamos construir una estación de autobuses, y lo que se plantea es: enterramos el aparcamiento, sobre el aparcamiento de vehículos se construye la estación de autobuses, y sobre el aparcamiento, sobre la estación de autobuses, se recupera la glacis. Bueno, esta es la fase. En el año 2005 comienzan estas obras, la fase de ejecución. Y en el año 2007 ese aparcamiento, esos 30.000 metros cuadrados de zona de pavimento, se habían convertido en una zona verde, en una dotación. Se había recuperado el glacis de la ciudadela, la única zona, digamos, además donde se recupera el glacis como era en su momento, porque aquí está libre de arbolado. Los glacis no podían tener arbolado, pues porque tenían que ser espacios libres, ¿no? Para controlar bien al enemigo, y aquí, digamos, que se recupera, pues bueno, el foso, la contrascarpa, el camino cubierto, y durante las obras aparece este rebellín de Santa Lucía que había sido enterrado. Se sabía que estaban los restos, se sabía que a la hora de hacer la excavación iban a aparecer, y esta es un poco la excavación que se hizo sobre esa capa de asfalto, y digamos que en este caso
Siempre decimos, ¿no?, que la forma responde a la función, ¿no?, en la arquitectura, ¿no? En este caso al revés. Aquí la función va detrás de la forma. Primero es la forma, recuperar cómo es esa traza, ¿no?, recuperar esta geometría, esta contraescarpa, que luego debajo alberga diferentes dotaciones de la estación, y recuperar ese rebellín. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando se recupera este rebellín? Pues que nos encontramos que este está fenomenal, que es un rebellín recién construido, casi, y que el resto está fatal, que en el resto están cayendo los lienzos, están cayendo los sillares, que la vegetación los está devorando, y entonces conseguimos en ese primer momento que el Gobierno de Navarra, pues en un plan de infraestructura, en un plan Navarra 2016 que realiza, pues que de alguna manera realice una aportación económica importante para seguir restaurando los rebellinos del exterior, ¿no? Y esto ya un poco empieza a animar, digamos, todo el proceso que ha habido también de captación de ayudas, de estar completamente, digamos, activos para poder restaurar, ¿no? Este plan, además, en 2016, lo que permite, gran parte de estos trabajos han sido desarrollados en el área de proyectos estratégicos del Ayuntamiento, de la mano también de José Ignacio Alfonso, que está aquí con nosotros, ha sido el arquitecto responsable de gran parte de estas actuaciones, y entonces lo que se iba haciendo es una batería de proyectos. Estaban los proyectos preparados para que en el momento que llegara la financiación, pues poder sacarlos del cajón y poder utilizarlos para realizar estas obras, ¿no? Tuvimos la suerte que llegaron los fondos del Gobierno de Navarra, llegó el Plan E. El Plan E, cuando había ayuntamientos que estaba hablando, es que están rehaciendo las aceras que ya eran nuevas, ¿no? Bueno, pues nosotros dijimos, el Plan E para nosotros va a ser patrimonio, ¿no? Vamos a aprovechar esas subvenciones para restaurar nuestro monumento. Bueno, imágenes del rebellín de Santa Clara antes y después de la restauración, en 2010, como era en 2009 el foso, en 2010... Rebellín de Santa Clara, más imágenes, el antes y después, una imagen aérea. El rebellín de Santa Isabel y contraguardia de Santa Isabel y la Puerta de Socorro, antes y después de la restauración, antes y después, o todo el conjunto, en el estado final, o la Puerta también de Socorro, antes y después de la restauración. Todas estas actuaciones también luego han ido complementadas con señalización, con iluminación. Rebellín de Santa Ana, es el último, antes y después. En este rebellín hubo unas instalaciones deportivas en la parte superior, también aquí algunas zonas del foso se han eliminado. Y este es un poquito, pues bueno, pues la actuación en la Ciudadela. Continuamos con la Taconera, la zona siguiente, antes y después el rebellín de San Roque, antes de la restauración, después de la restauración, bueno, vamos viendo diferentes ejemplos. Y en el frente de la Rochapea, esa zona que separa el casco antiguo del barrio de la Rochapea, hay un desnivel aproximadamente de 30 metros. Ese desnivel, esa topografía también es uno de los motivos por el que no se derribaron más lienzos de muralla. No tenía ningún sentido derribar el frente norte de Pamplona, porque al final no había un continuo. Y es lo que antes comentaba, ¿no? Había dos barrios que para poder acceder a ellos había que bordear, ¿no? Había que salvar con rampas, con pendientes, digamos, estos 30 metros de altura. El recorrido, si queríamos llegar al punto donde se embarca en este momento el elevador, pues estamos hablando de aproximadamente 1,5 kilómetros, cosa que se puede hacer prácticamente en 50 metros con este elevador que tiene, digamos, estas características de funicular. Esto estaba dentro de un proyecto Urban, también con ayudas europeas, y era una de las partes importantes de ese proyecto. Este se empezó a gestar, es un proyecto que se empezó a gestar antes de este plan, del plan que hablo del 2006, pero bueno, como todos los proyectos urbanos son proyectos de muy largo recorrido. Maite Rea fue una de las grandes artífices de este proyecto, que también nos acompaña hoy, responsable de la unidad de financiación externa del Ayuntamiento. Y luego hubo que salvar muchas. Este fue en el momento en el que también, no sé si recuerdan, se hicieron las escaleras para subir al Alcázar de Toledo. Había ahí mucha polémica de cuál era la forma de actuar, ¿no? en el patrimonio, con los organismos que tenían la responsabilidad de autorizar estos proyectos. Pues también fue un proceso muy largo, y al final la decisión fue pasar por el talud, por debajo de la muralla, con una pendiente inclinada, y llegar a la parte superior. Bueno, en el edificio que se crea como desembarco del ascensor hay un restaurante y unas salas de exposiciones, como antes comentaba, nuevas dotaciones pegadas al ámbito de la muralla. El Rebellín de los Reyes también en ese frente, bueno, pues llegó a ser un camping en el año 76. Hoy está restaurado y es otra zona, digamos, más de esparcimiento de la ciudad. El baluarte bajo de Guadalupe, también en el frente de Francia. Esta es la zona, digamos, más moderna, más sofisticada. Y la zona del Fortín de San Bartolomé, y en la cual
pues bueno, había una gran brecha generada por este acceso, por este vial. La conexión entre el segundo ensanche y el casco antiguo pues también obligaba a hacer algunos recorridos muy amplios y bueno, lo que se hizo es incorporar una pasarela, incorporar también un ascensor para acercar toda la zona del río a lo que es la zona del ensanche, y este fortín de San Bartolomé, que digamos que era una defensa exterior. Esta es la parte más moderna del conjunto fortificado de Pamplona. En ese momento era un almacén de jardinería, estaba cerrado, era el gran espacio, todo el mundo tenía curiosidad por conocer, por saber qué es lo que había dentro de ese espacio, y decidimos recuperarlo para convertirlo en centro de interpretación de las fortificaciones de Pamplona. Es un punto que está en el límite del conjunto amurallado y que en este momento es un inicio de ese recorrido de 5 kilómetros accesibles que permiten bordear todo lo que es el perímetro amurallado de la ciudad. Otro ascensor que salva eso, 20 metros de diferencia, y el baluarte de la Brid, que se ha restaurado recientemente con el proyecto Fortius y todo el frente de la Magdalena. Bueno, esto es una imagen del ascensor que comunica, ya digo, el parque fluvial o los barrios de la Chantrea y los barrios, digamos, de esa zona con el segundo ensanche, la pasarela y demás, ¿no? Aquí se ve el baluarte de la Brid. Curiosamente, el Fortín de San Bartolomé es la parte más moderna de la fortificación, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y curiosamente la parte, digamos, más antigua es el baluarte de la Brid, que todavía no lo habíamos restaurado. Los criterios un poco también que se siguieron es restaurar primero lo que más necesidad tenía, lo que en peor estado se encontraba. La pasarela, bueno, la verdad es que estos elementos tenían un gran éxito. El Fortín de San Bartolomé, lo que eran, digamos, las casernas interiores, ahora son espacios en los que se puede conocer la historia de la ciudad. La historia de Pamplona está siempre ligada a sus murallas, la historia urbana de Pamplona, y también, pues bueno, luego pues, hay una serie de casernas dedicadas a conocer las técnicas de ataque y defensa, a conocer otras fortificaciones, otros recintos militares, y bueno, es un espacio en el que, bueno, pues también se realizan actividades didácticas. En este caso, pues se está enseñando a los ciudadanos cómo se fabrica un cartucho de pólvora. Señalización se ha incorporado en diferentes idiomas, en braille, señalización interpretativa con diferentes colores, marcando de alguna manera la evolución del propio conjunto amurallado, indicando con los diferentes colores en qué siglos o en qué fechas se construyeron los diferentes elementos de la fortificación, para que se entienda que no todo se construyó a la vez, que esto es una evolución de siglos. Y bueno, al final esta era una inversión aproximadamente de algo más de 82 millones. A partir de aquí, bueno, ya teníamos prácticamente restaurado el conjunto. También de forma paralela se hicieron gran actividad lo que la muralla era ya un límite de la ciudad. Era una zona, digamos, a la que costaba acercarse, pues ya se había convertido pues en un lugar, digamos, para la cultura, para el ocio, para el esparcimiento, para un lugar de encuentro, y empezamos a hacer actividades, ¿no? Pero estas actividades, pues bueno, pues también tienen un coste, y un coste importante, y el retorno no viene muchas veces directamente al ayuntamiento, el retorno llega a la ciudad. O sea, hay muchas actividades absolutamente deficitarias, pero luego al final quien se beneficia es el tejido, ¿no?, comercial o industrial de la ciudad. En el año 2012 obtuvimos el premio también Europa Nostra, como antes el que comentaba Jaca, que también habían obtenido unos años antes, y también obtenimos el premio especial del público. Era una nueva modalidad donde votaban todos los ciudadanos de la Unión Europea de todos los proyectos de ese año cuál les había parecido más interesante, ¿no? Y entonces el proyecto de Pamplona pues bueno, resultó merecedor de ese galardón. Bueno, hemos dado todo este paso, ¿no?, hasta ahora, hemos restaurado. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? O sea, no podemos quedarnos aquí, o sea, tenemos que seguir adelante, ¿no?, con el esfuerzo que nos ha costado. Pues yo creo que es el momento de disfrutarlas. Y en este momento de disfrutarlas es donde entra Fortius, ¿no? Fortius es un proyecto que está pensado para la puesta en valor, para el turista, la puesta en valor cultural del patrimonio fortificado de Pamplona y Bayona. Es un proyecto, vimos que había una oportunidad dentro del POTEFA, del Plan Operativo de Cooperación Territorial Francia-España-Andorra, y con quién mejor pues que intentar primero presentar una candidatura y luego emprender esta andadura que con Bayona, ¿no? Una ciudad muy próxima a Pamplona, poco más de 100 kilómetros, una ciudad hermana, y una ciudad en la que, bueno, pues tenía muchas cosas en común, ¿no?, con Pamplona, y de alguna manera pues que esto empezase a ser, porque bueno, el patrimonio, pues como antes decía Juan Manuel muy bien, ¿no?, al final las fronteras son las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, van apareciendo diferentes fortalezas a ambos lados del Pirineo, y una se entiende con la otra, ¿no? Y realmente
también la importancia de una fortaleza como la de Pamplona o como la de Bayona, pues la tienen dentro, en el momento en el que están dentro de un sistema más amplio, ¿no? Dentro de ese sistema fronterizo pirenaico, ¿no? Y de alguna manera pues era un proyecto que buscaba, ¿no?, con esa relación bilateral Pamplona-Bayona, pues de alguna manera también intentar que el Pirineo, que es lo que busca también este programa, el POTTEFA, pues intentar integrar, intentar sumar, intentar aglutinar, ¿no? Cosas que tenían en común. Bueno, si ven estas imágenes y yo les quitara el nombre de abajo, pues no sabríamos decir si son Pamplona o son Bayona, ¿no? Las fiestas tienen mucho en común, tenemos nuestros gigantes, Bayona tiene los suyos. Tenemos los gigantes de Bayona en Pamplona, en esta imagen. Tenemos los gigantes de Pamplona en Bayona, ¿no? Como buenas hermanas, pues bueno, también los gigantes y los cabezudos viajan de una ciudad a la otra. La gastronomía, muy importante en las dos ciudades. Los entornos fluviales, dos ciudades que viven al lado del río. Ciudades amuralladas. Bueno, pues es que lo tenemos muy fácil, ¿no? Vamos a intentar conseguir. Las dos tenemos ciudadela. Las dos tienen estos elementos, ¿no?, con sus garitas, bueno, podría poner el portal de Francia y el portal de España también para compararlas, en la próxima presentación lo haré. Las dos ciudades habían entendido de la misma manera la integración de las dotaciones dentro del conjunto amurallado. Nosotros, dentro de la traza, digamos, de lo que había sido el conjunto amurallado, construimos la estación de autobuses. Dentro de lo que es la traza también de su conjunto amurallado, construyen o aprovechan primero los barracones y luego construyen la universidad debajo de estos la biblioteca de la universidad debajo de estos taludes. Dos imágenes más, el interior de la estación de Bayona. En los fosos de las dos ciudades se practica deporte. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en marcha con este proyecto, con unos objetivos muy claros, ¿no? Promover el conocimiento y reconocimiento del valor de los recintos fortificados de Pamplona y Bayona, contribuir a la completa restauración de los sistemas fortificados de ambas ciudades. A todos nos quedan, digamos, hemos hecho la restauración importante, pero nos quedan pequeñas zonas en las que había que actuar y aquí tenemos también una oportunidad. Aumentar el valor turístico y cultural de Pamplona y Bayona a través del patrimonio militar. Yo creo que hoy en día podemos decir que esto lo hemos conseguido. En el último estudio que hemos hecho en Pamplona sobre turismo, aparte de que se ha incrementado el turismo, hace 3 años preguntábamos a los turistas qué han visitado de Pamplona. Han visitado las murallas y el 35% las habían visitado. A día de hoy el 70% de los turistas que van a Pamplona, con lo cual algo estamos consiguiendo. Crear productos turísticos de calidad en torno al patrimonio militar, contribuyendo a su gestión sostenible y no simplemente pensando en un retorno, digamos, para el propio ayuntamiento, sino un retorno para la ciudad. Completar el atractivo turístico-cultural de la zona occidental pirenaica y de alguna manera fortalecer e intensificar la cooperación transfronteriza entre Pamplona y Bayona y el resto, digamos, de ciudades que conforman los Pirineos. 6 principales líneas de acción tenía este proyecto: restauración de elementos singulares de los sistemas fortificados, un plan de paisajismo y de gestión sostenible, el cual se acompañaba con algunas actuaciones de accesibilidad, profundización y divulgación de los valores turísticos y culturales de las ciudades amuralladas, programación cultural y oferta turística vinculadas a las murallas, importantísimo, lo decía antes Henri Loquet, es fundamental darle un producto diferente al turista. El turista no quiere la visita tradicional al monumento, quiere vivir una experiencia única, una experiencia diferente. Si somos capaces de ofrecérsela, entonces tendremos ese turista. Y ahí es donde el boca a oreja correrá. Innovación empresarial, crecer con las murallas y comunicación y divulgación también del propio proyecto Fortius. Esto es algo fundamental que busca también la Unión Europea. O sea, la Unión Europea están apoyando estos proyectos, pero buscan que estos proyectos sean conocidos. En este momento podemos decir que el proyecto Fortius, de todos los proyectos que están subvencionados por el POTTEFA, es el que más impacto ha tenido en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es un proyecto que ha aglutinado gran cantidad de actividades en torno al patrimonio amurallado. Y todas esas actividades han tenido su impacto en los medios. Entonces, cuando nos pasan el reporte mensual, POTTEFA aglutina el 50% aproximadamente del impacto mediático de todos los proyectos, y son cerca de 100 que está subvencionando el POTTEFA. Dentro de esa primera línea de acción de la restauración, ¿dónde se ha actuado? En Pamplona, en el baluarte del Labrit, y en todo el frente de la Magdalena. Digamos que era la zona que antes comentaba, estaba el baluarte, el fortín de San Bartolomé ya restaurado, y esta es la zona que quedaba todavía por restaurar, y todo este lienzo. En Bayona, en el Bastión Royal, antes lo comentaba Henri Loquet.
El baluarte de la Brit, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, básicamente, por resumir muy rápido, el baluarte, digamos, cuando se derriba la muralla, digamos, sur de la ciudad, se construye un acceso al baluarte que no es el que tenía originariamente, por unas escaleritas por aquí, y digamos, bueno, y lo que se ha planteado ahora es pues, recuperar, ¿no?, la gola como era y el acceso al baluarte como era originariamente, por este lateral. Se ha descubierto un paso, antes era un paso cerrado, una caserna, pero con las obras nos hemos encontrado que es un paso al exterior de la muralla, que conecta con extramuros. Esta es un poquito una imagen antes de la restauración. Esto se había construido, esto era falso, para configurar la plaza que teníamos aquí, y lo que se ha recuperado es el acceso al baluarte. En vez de tener, antes teníamos una rampa, pues en este momento hay una escalinata, pues porque no hay espacio, pues como consecuencia de este derribo y consecuencia de la construcción del frontón de la Brit. En la parte de Bayona, pues una actuación también ligada a recuperar todo lo que es, primero, todo lo que es los lienzos del bastión de Royal, y también a recuperar el paseo, digamos, por la parte superior del baluarte y camino de ronda. Para hacerlo accesible, incorporan también un elemento mecánico, un ascensor, un elevador que permite, digamos, pues a aquellas personas con alguna discapacidad o a aquellas personas que tienen un problema de movilidad. Plan paisajístico, lo que antes comentaba, la segunda línea de acción y algunas medidas de accesibilidad en todo este frente se ha realizado. Toda esta parte, que es la parte próxima, aquí es la única zona donde se conserva algún resto de la muralla medieval, próxima a lo que es todo el conjunto catedralicio de Pamplona, y todo esto en este momento se ha tratado, todo este talud, se ha eliminado parte de la vegetación, se ha colocado nueva vegetación, o sea, se ha hecho un estudio muy profundo de la afección y de la interacción entre las especies vegetales y lo que es la muralla, con el objeto de no eliminarla toda, de eliminar algo y demás. La tercera línea, divulgación de valores turísticos y culturales. Para esto hemos hecho diferentes acciones. Un congreso internacional que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Pamplona, centrado en la gestión y el desarrollo sostenible del patrimonio fortificado. Se han realizado algunas publicaciones, estas son dentro de una línea en la que ya se había empezado a trabajar el Ayuntamiento de Pamplona. En este momento tenemos 9, hay 3 de ellas que se han realizado dentro del proyecto Fortius. La última es el libro conductor es el patrimonio fortificado pirenaico, y bueno, en la que pues se ha contado con la colaboración de personas que están aquí, con Juan Manuel, Juan Antonio y bueno, nuestra ciudad hermana de Bayona, o sea que de alguna manera volvemos a encontrarnos muchas de las caras. Crear una nueva versión de la página web de las murallas de Pamplona, se ha creado dentro de Fortius. Se ha creado una página del proyecto, fortiuspamplona-bayone.eu, también con información de ambas ciudades. Por un repaso, bueno, el congreso, yo creo que se identifican algunas de estas fotos de octubre, pues bueno, yo creo que aquí estamos, yo creo que estamos todos, ¿no?, en este momento en esta sala, ¿no?, de los que estábamos, intentando pues buscar estos lazos. El ciclo de conferencias sobre patrimonio fortificado, por ejemplo, contamos con la colaboración de la Fundación Las Fortalezas Catalanas. Siempre intentamos, cuando hacemos ciclos de conferencias, un ciclo centrado en el Pirineo, con intervención de un representante de todas las regiones pirenaicas, ciclo que posteriormente se ha publicado, con una recopilación, digamos, a modo de fichas, de todas las principales fortalezas construidas entre los siglos XVI y XIX de los Pirineos, traducidas a diferentes idiomas, a inglés, francés y euskera también. Hemos trabajado en una exposición con la intención de que sea itinerante, ya se celebró en Pamplona, coincidiendo con el congreso. Este es el folleto de la exposición, en el cual pues, bueno, hay 44 fortalezas que son identificadas en la frontera pirenaica, ambos lugares de la frontera, y luego pues, en el reverso, pues de alguna manera una pequeña información de cada uno de ellos, ¿no?, de su nombre, sus coordenadas, si queremos el GPS. La cuarta línea, las murallas como un lugar para la cultura y el ocio, ¿no?, una programación cultural, turística muy importante en el entorno de la muralla. Estos son uno de los últimos programas de verano. Bayona, ya con esa marca Fortius, o Pamplona, con una marca que tenía heredada ya de antes, que es Ciudad del Arte, pero de alguna manera también donde Fortius pues bueno, se ha convertido en un buen compañero de viaje. En la programación de Bayona se incluyen actividades de verano de Pamplona, y en la programación de Pamplona se incluyen actividades de la programación de verano de Bayona. De alguna manera existe esa difusión de esos eventos de dos ciudades hermanas, dos ciudades próximas. La recreación histórica, algunas cosas ya las copia, es la primera que se realiza en Pamplona, y la verdad pues es como todo, ¿no? Cuando ves una buena práctica en una ciudad vecina, pues
intentas también aprender de ellas y copiarlas, ¿no? Y la verdad es que tuvo un resultado fantástico. Un lugar para conciertos en la ciudad de Pamplona, danza vertical. Llevamos ya 3 ediciones de un espectáculo de danza vertical que se realiza en los lienzos del baluarte del Redín, y la gente accede al baluarte de Guadalupe, que es de donde se visualiza, digamos, este espectáculo, y un baluarte que normalmente está cerrado al público, con lo cual el realizar ciertos eventos permite que esos espacios se abran y sean conocidos. La iluminación de colores, a veces de los lienzos de las murallas. En los fosos del Fortín de San Bartolomé, pues un concierto de la Pamplonesa, por ejemplo. La muralla a la luz de las velas, iluminar todo el recinto amurallado como se hacía originariamente cuando no existía la electricidad. Grupos de música, uniendo esto a la gastronomía, de tal manera que se pueden degustar pinchos, que se puede degustar catar vinos con diferentes bodegas. Ópera en las murallas, en la Ciudadela. Esto es un espectáculo de soirée de ópera o visitar las contraminas también, una cosa que aprendimos también de Figueras, del Castillo de San Fernando. Importante, muy importante, una cosa que siempre habla Juan Manuel, ¿no? Que la gente que enseña estos espacios sea gente cualificada, ¿no? Y que sepa muy bien lo que está contando, ¿no? Bueno, música. Bueno, esto son cosas de Pamplona, ¿no? Los niños haciendo actividades manuales en los fosos, celebrando Halloween en el Fortín de San Bartolomé. La gran explanada, por ejemplo, que veíamos antes de 30.000 metros cuadrados de la estación de autobuses. En San Fermín se alberga un concurso internacional de fuegos artificiales. 60.000 personas todas las noches en esa explanada visualizando los fuegos. O pasamos a Bayona, ¿no? Al final se acaba un poquito, pues existe esa coincidencia, ¿no? Con Pamplona. Cine en los fosos, también cine al aire libre en los fosos de las murallas. Visitas también guiadas, visitas teatralizadas también en ambas ciudades hemos realizado, muy importante. O los show cookings, ¿no? Cocineros de Bayona que han venido a Pamplona y realizan ahí también enseñan, ¿no? Sus demostraciones de cocina, o una cata, por ejemplo, también a Sala de Armas. O también dentro, digamos, de esta línea más que hablamos también de innovación, pues bueno, como pues también que los artistas locales pueden exponer sus obras en todo lo que es la zona próxima a la muralla, y la gente pues bueno puede verlas, puede comprarlas. Estas son las poternas de Bayona, espacios también dedicados a la gastronomía, a la cultura. La verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, el uso que se le ha dado a estos lugares, ¿no? Y la vida que tienen y cómo han llegado a la ciudad, ¿no? Más imágenes de Bayona, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos hecho también? Lo que estamos trabajando son 2 actividades: fan trips y press trips. ¿Qué consiste? Pues consiste en, digamos, hacer como una especie de viajes para periodistas especializados de la zona de Bayona que visitan Pamplona, se les enseña el potencial turístico que existe en Pamplona, y luego cuando vuelven en sus medios de comunicación hacen referencia, ¿no? a las fortificaciones de Pamplona, o viceversa. Cuando han ido periodistas de Pamplona, han ido a Bayona, pues en los medios de comunicación de Pamplona pues también se hacen referencia a lo que han aprendido y lo que han visto en nuestra ciudad hermana de Pamplona. Yo creo que eso es otra de las formas en las que también es posible llegar a divulgar y llegar a ocupar espacio dentro de los medios de comunicación a un coste muy reducido. Y luego los fan trips, que también, digamos, son esos mismos viajes, pero en vez de con periodistas especializados, con operadores de turismo, responsables de asociaciones hoteleras o de restauración, y que también pues bueno ellos se encargan de conocer lo que ocurre en nuestra ciudad hermana y viceversa, ¿no? Bueno, algunas consideraciones después de todo esto que hemos visto. Primero, yo creo que es perfectamente posible, yo creo que queda demostrado, conseguir que las murallas, que en su día fueron concebidas como una barrera, en este momento eran algo como casi alejado, como algo difícil de llegar. Hoy es un vínculo de unión entre barrios, ¿eh? Es una zona agradable para pasear, para disfrutar y, como antes veíamos, para unir. El valor patrimonial, medioambiental, turístico, cultural es incuestionable de los sistemas fortificados. Muchas veces ha habido discusiones y planes de cómo actuar en lugares amurallados. Creo que hay que pasar de las ideas a los hechos y creo que hay que buscar las fórmulas para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, Pamplona, Bayona, en este caso, porque hablo de Fortius, hay otras muchas más, lo han conseguido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Los nuevos usos son una oportunidad para la renovación y enriquecimiento del patrimonio, y especialmente también del paisaje, y si están bien integrados y se adaptan bien a las tramas, ¿no? Y son necesarias nuevas formas de enseñar e interpretar el patrimonio militar. Hace falta que el ciudadano, que el visitante
viva una experiencia única. Y el gran aprendizaje de todo esto, ¿no?, que es mucho mejor si sumamos, ¿no?, si trabajamos juntos. Entonces, al final, uno no tiene que volver a rehacer todo el camino que ha hecho otro, ¿no? Si aprendemos de lo que ha hecho nuestro vecino, de lo que ha hecho nuestra ciudad próxima o más lejana, en muchos casos, nos facilita mucho el trabajo. Y realmente esto es lo que están buscando también estos proyectos europeos, ¿eh? Que el trabajo que ha caminado, que ya ha hecho una ciudad, que otra aprenda, que otra no tenga que empezar de cero, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues aquí trabajar juntos, la verdad es que ha sido, pues bueno, una experiencia fantástica, ¿no? Y no solamente trabajar juntos, sino también participar juntos, ¿no? Y quiero casi cerrar con este vídeo de lo que es la muralla a la luz de las velas. Es un evento que ya ha tenido 3 ediciones en Pamplona, y cómo la ciudadanía ha vuelto a las murallas y cómo la ciudadanía participa también, ¿no?, en encender, en iluminar, en dar ese nuevo colorido a las murallas de Pamplona, ¿no? Nada más, muchas gracias y bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir hablando con él.